Hola amigos de Rincón de Suero, ¿cómo les va? En el video de hoy, cumpliendo con un pedido del amigo Ricardo Alberto Sardi, les voy a enseñar a hacer la bomba zurda tejida a pluma, miren. Y acá la hice con un tupimiento, tejida con 2 colores. Bueno, así que a practicar la armadura, pero antes de pasar al video les voy a mostrar lo que me llegó. Miren, me llegó un cuero del amigo Martín Moreno de La Plata, así que lo vamos a abrir para ver qué tal está el cuero. Vamos a abrir despacito, no lo vayamos a romper, ni a marcar, ni nada. Vamos a empezar por acá arriba. Oh, qué cuero buenísimo, espectacular, miren. Un cuero precioso, precioso. Ya me veo un vainas y algún cinto hecho con este cuero. Así que está muy bueno. Así que muchísimas gracias Martín por el cuero. Si ustedes quieren comunicarse con Martín, en la descripción del video voy a dejar sus redes sociales para que se pongan en contacto con él. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la bomba zurda. Bueno, acá me armé la armadura de la bomba zurda con un aumento. La hice con tiento teñido con café. Y la voy a tejer con un tiento blanco, porque lo mejor para entender la lógica del tejido pluma es usar tientos de diferentes colores. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es completar la armadura con la colita. Vamos a entrar a la derecha de nuestra guía. Ahí, ahora podemos cortar la colita, no al ras, la cortamos como a 5 centímetros para que no nos estorbe. Y por este mismo lugar le vamos a poner el tiento blanco. Vamos a dejar una colita también para que no se zafe. Y comenzamos a tejer pluma. Comencemos el tejido. Vamos a ir siguiendo la guía, que es este. Sobre 1 bajo 1. Sobre 1 bajo la cruz, ¿ven? Ahora la guía es el que está del lado de arriba, así que hacemos sobre 1 bajo 1. Continuamos sobre 1 bajo la cruz. Continuamos haciendo sobre 1 bajo 1. Sobre 1 bajo la cruz. Ahora vamos hacia el borde inferior haciendo sobre 1 bajo 2. Separamos el primer par que lo encontramos acá. Continuamos sobre 1 bajo la cruz. Continuamos sobre 1 bajo 2, separando el par. Seguimos sobre 1 bajo la cruz. Sobre 1 bajo 2, separando el par. Sobre 1 bajo la cruz. Continuamos sobre 1 bajo 2, separando el par. Ahora seguimos sobre 1 bajo la cruz
y separamos el par que aparece en primer lugar. Continuamos sobre 1 bajo 2, separando el par. Sobre 1 bajo la cruz, separando el par. Continuamos sobre 1 bajo 2. Sobre 1 bajo la cruz, separando el primer par. Continuamos sobre 1 bajo 2. Sobre 2 por abajo de la cruz, separando el primer par. Continuamos sobre 1 bajo 2. Seguimos sobre 2 bajo la cruz y entramos separando el primer par. Continuamos sobre 1 bajo 2. Sobre 2 bajo la cruz, separando el primer par. Sobre 1 bajo 2. Sobre 2 bajo la cruz y entramos separando el primer par. Continuamos sobre 2 bajo 2. Seguimos sobre 2 bajo la cruz y entramos separando el primer par. Sobre 2 bajo 2. Sobre 2 bajo la cruz y salimos separando el primer par. Continuamos sobre 2 bajo 2. Y seguimos sobre 2 bajo 2. Acá hasta el momento tendríamos la bomba zurda tejida a pluma con una trama 2x2. Si ustedes pueden ver, se ven las espiguitas, pero han quedado un poco espaciadas. Así que le vamos a hacer un tupimiento y la vamos a convertir en una trama 3x3. Pero bueno, como el video es muy largo y se me ha cansado un poco la espalda, vamos a una propaganda, me voy a afeitar y cuando vuelva terminamos de hacer la bombita. Bueno, ahora sí, a continuar. Para hacer la trama 3x3 vamos a desarmar la última. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar separando el par y vamos a salir por acá, ¿ven?
O sea que estaríamos pasando bajo 3. Si se fijan, 1, 2, 3. Acá. Ahí está. Ahora vamos a cortar esta colita para que no nos estorbe. Y vamos a agregar un tiento nuevo, si es posible de otro color. Le di este color tan lindo con laurel. Así que si no se acuerdan cómo hacer para darle color a los cueros, en la descripción van a encontrar los videos. Vamos a agregar el tiento nuevo. Vamos a entrar por abajo así. Y vamos a salir por el mismo lugar que metimos el tiento blanco. Dejamos una colita y continuamos haciendo sobre 2 bajo 2. Noten que cuando vamos hacia arriba la guía es el tiento blanco. Ahora continuamos sobre 2 bajo la cruz. Ahora continuamos hacia el borde inferior. Cuando vamos hacia abajo, la guía es el tiento negro. Así que sobre 2 bajo 2. Continuamos sobre 2 bajo 4, ¿ven? Y tenemos que salir a la derecha del tiento blanco. Continuamos sobre 2 bajo 2. Sobre 2 bajo la cruz. Continuamos haciendo sobre 2 bajo 3 y separamos el primer par nuevo que formamos, ¿ven? Continuamos sobre 2 bajo 4, saliendo a la derecha de esta pasada blanca, ¿ven? Continuamos sobre 2 bajo 3. Continuamos sobre 2 bajo la cruz. Continuamos sobre 2 bajo 3. Sobre 2 bajo 4. Sobre 2 bajo 3.
sobre 2, bajo la cruz y a la vez separamos el par, ¿ven? O sea que estaríamos pasando bajo 3. Continuamos sobre 2 bajo 3. Ahora hacemos sobre 2, vamos a pasar, pero en vez de salir, ven, ahí, a la par del tiento blanco, vamos a pasar y vamos a separar el primer par. Así que ahora estaremos pasando bajo 5. Continuamos sobre 2 bajo 3. Continuamos sobre 2 bajo 3. Seguimos sobre 2 bajo 3. Sobre 3, separando el par, ¿ven? Bajo 5, vamos a salir separando este par. Hacemos lugar. Continuamos sobre 2 bajo 3. Continuamos sobre 3 bajo 3. Seguimos haciendo sobre 2 bajo 3. Continuamos sobre 3 bajo 5. Igual la forma para darnos cuenta por dónde tiene que salir la lesna es separando el par, ¿ven? Es súper fácil darse cuenta. Continuamos sobre 2 bajo 3. Sobre 3 bajo 3 también. Hacemos lugar. Continuamos sobre 3 bajo 3. Sobre 3 bajo 5. Tenemos que salir separando el par. Continuamos sobre 3 bajo 3. Sobre 3 bajo 3.
Continuamos. Sobre 3, bajo 3. Sobre 3. Y salimos fuera de la bomba por debajo de todo el tejido. Listo, acá está el tejido pluma 3×3 sobre la armadura de la bomba zurda. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar pasada por pasada para que nos quede bien prolijo. Vamos a empezar por el color de la armadura, por el color marrón, después vamos a seguir por el color blanco y por último el color que logramos con el laurel. Vamos a ir ajustando. Una vez que ajustamos todo nos quedaría así, ven, mucho más prolijo. Antes de cortar las colitas le vamos a poner pasta de jabón. Ahora lo vamos a emprolijar con la liseta. Después de la liseta le cortamos las colitas, se las cortamos bien al ras. Y acá tenemos la bomba zurda tejida a pluma con trama 3×3, miren qué buena que queda, quedó espectacular. Se le puede hacer un tupimiento más, la lógica es la misma, simplemente habría que agregar un tiento de otro color para que se nos sea más fácil identificar las pasadas. ¿Y qué les pareció la bomba zurda tejida a pluma? Es muy linda, queda muy linda. Recuerden usar tientos de colores, es el secreto para entender la lógica, usar tientos de colores. Si no recuerdan cómo teñir los tientos, los voy a dejar en la descripción. Lo mismo que también en la descripción van a encontrar el video de la armadura de la bomba zurda. Bueno, espero que la hayan visto claro, que la pongan en práctica, que el video les haya gustado. Y si les gustó, como digo siempre, denle un like, un me gusta. Dejen comentario acá abajo, compartan y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. No olviden de suscribirse. Chau, un abrazo y vuelta y media, gente.